En las profundidades del tiempo, donde la historia se entrelaza con la leyenda, emerge el enigma de una civilización que, según los relatos de un filósofo griego, alcanzó una grandeza sin igual: la Atlántida. Este mito, que ha fascinado a generaciones, tiene su origen en los diálogos de Platón, un pensador cuya influencia perdura hasta nuestros días. Pero, ¿qué secretos esconde esta narración, y por qué ha perdurado su eco a lo largo de los siglos? En el siglo IV a.C., Platón nos presenta la Atlántida en dos de sus obras más relevantes, Timeo y Critias. En estos diálogos, describe una sociedad avanzada y poderosa, situada más allá de las columnas de Hércules, en un lugar que parecía casi mítico. Atlántida, según Platón, no era solo una isla, sino un vasto imperio que se extendía por el mar, con una cultura rica en conocimientos, arquitectura majestuosa y un sistema político admirable. Pero, ¿fue realmente así, o es solo un producto de la imaginación de un filósofo que deseaba advertir sobre los peligros de la arrogancia humana? Platón narra que los atlantes eran descendientes de Poseidón, el dios del mar, y que su capital, la espléndida ciudad de Atlántida, se erguía con majestuosos palacios dorados y templos dedicados a deidades, rodeados por un intrincado sistema de canales. La civilización atlante era símbolo de poder y prosperidad, una utopía que, sin embargo, se tornó en un espejo de advertencia. Este relato, que podría parecer un simple mito, se enmarca dentro de un contexto filosófico más profundo, una reflexión sobre la justicia, la moralidad y los peligros de la ambición desmedida. A medida que exploramos las palabras de Platón, nos encontramos ante preguntas que resuenan a través del tiempo. ¿Podría ser que este relato tuviera raíces en una historia real? ¿O es simplemente una alegoría destinada a ilustrar las virtudes y los vicios de la humanidad? La Atlántida ha capturado la imaginación de exploradores, historiadores y soñadores, quienes han buscado descifrar el misterio que se oculta tras sus descripciones. La fascinación por la Atlántida no se limita a sus características físicas. Platón nos muestra un pueblo que, al principio, vivía en perfecta armonía con la naturaleza y los dioses. Sin embargo, conforme pasaron los siglos, la corrupción y la arrogancia comenzaron a infiltrarse en sus corazones. Esta transformación se convierte en una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y la decadencia moral. La historia atlante se convierte así en un espejo de nuestra propia historia, un recordatorio de que incluso las civilizaciones más grandes pueden caer en la trampa de la soberbia. Los ecos de esta narrativa han resonado a lo largo de la historia, inspirando no solo a filósofos, sino también a exploradores y científicos que anhelan descubrir su verdad. La Atlántida ha sido interpretada de múltiples maneras, como un mito, una metáfora o incluso un recuerdo de eventos catastróficos que pudieron haber afectado a civilizaciones antiguas. Pero, ¿dónde se encuentra la línea que separa la realidad de la ficción en este relato ancestral? A través de las edades, la búsqueda de la Atlántida se ha transformado en un viaje épico, donde las fronteras entre la historia y el mito se desdibujan. Desde las antiguas culturas del Mediterráneo hasta las especulaciones modernas sobre su ubicación real, la historia de la Atlántida ha inspirado innumerables teorías. La curiosidad humana por lo desconocido nos impulsa a explorar, a buscar respuestas en los vestigios del pasado. A medida que nos adentramos en este relato, nos encontramos en un umbral. Cada palabra de Platón, cada interpretación moderna, nos lleva a reflexionar sobre la esencia de la civilización misma. La Atlántida no solo es un lugar perdido en el tiempo, es un símbolo de la búsqueda incesante de la humanidad por comprender su propio legado y destino. ¿Qué nos enseñan sus historias sobre el poder, la moralidad y la inevitable fragilidad de nuestras sociedades? Así, al borde de este misterio,
nos preparamos para descubrir la esencia de lo que fue la Atlántida en su apogeo. En el próximo capítulo, nos adentraremos en la Era Dorada, un vistazo a la supuesta grandeza de esta civilización, donde sus avances en tecnología, arquitectura y sociedad brillarán como faros en la penumbra de la historia. ¿Qué maravillas y logros nos revelará esta utopía perdida? La búsqueda apenas comienza. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa fascinación por la grandeza de la Atlántida no se limita a su origen. Cuando Platón delineó su existencia en sus diálogos, presentó una civilización donde el esplendor y el conocimiento florecían en perfecta armonía. Pero, ¿qué forma realmente tomó esta sociedad utópica? La Era Dorada de la Atlántida se erige como un eco de maravillas perdidas, un enigma que ha perdurado a lo largo de los siglos. Imaginemos, por un momento, las vastas ciudades que se alzaban en la superficie de esta legendaria isla. Según las descripciones, sus avenidas estaban adornadas con espléndidos templos y palacios, construidos con una piedra que relucía como el oro bajo el sol. Los atlantes, seres de un ingenio sin igual, habrían desarrollado tecnología que superaba los límites de la imaginación de su tiempo. Pero, ¿cómo se alcanzó tal grado de sofisticación? ¿Fue el resultado de un avance natural o, como susurran algunas leyendas, de un conocimiento transmitido por seres de otras dimensiones? La arquitectura de la Atlántida se dice que era un reflejo de su grandeza. Grandes plazas rodeadas de columnas majestuosas, interconectadas por canales que proporcionaban no solo belleza, sino funcionalidad. ¿No es intrigante pensar que estas estructuras, con su diseño geométrico perfecto, podrían haber sido un símbolo de un orden social y espiritual superior? El agua, sagrada y esencial, fluía por sus venas, alimentando una civilización que parecía entender el equilibrio entre la naturaleza y la tecnología. A medida que los atlantes prosperaban, su sociedad se organizaba en una jerarquía de sabiduría y fuerza. Se dice que los gobernantes de la Atlántida eran filósofos y guerreros, guardianes de una herencia ancestral. ¿Qué secretos de gobernanza y ética poseían que les permitieron vivir en un estado de paz y abundancia? Sus leyes, según las narraciones, estaban fundamentadas en principios universales de justicia y respeto, lo que sugiere un profundo entendimiento del alma humana. Pero, ¿cuán frágil era realmente esta paz? Con el tiempo, la Atlántida se convertiría en un lugar de aprendizaje y reflexión. La educación era un pilar fundamental, y las artes y la ciencia florecían en un entorno propicio para el descubrimiento. Las leyendas hablan de atlantes que cultivaban el conocimiento en campos como la astronomía, la medicina y la ingeniería. ¿Acaso estos eruditos no dejaron un legado que resonaría con fuerza a través de las generaciones? Las bases de su conocimiento podrían haber influido en civilizaciones posteriores, sus ecos aún presentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, como en toda historia de grandeza, la sombra de la decadencia se cernía sobre la Atlántida. La desmesura se insinúa, y los relatos sugieren que los atlantes, en su búsqueda de poder y riqueza, comenzaron a perder de vista el equilibrio que había sido su salvaguarda. ¿Podría ser que la misma grandeza que los elevó también sembrara las semillas de su destrucción? Las descripciones de la Atlántida no solo nos hablan de su esplendor, sino también de su fragilidad. Cada avance tecnológico y cada estructura monumental eran un recordatorio de que el conocimiento debe ser utilizado con responsabilidad. ¿En qué momento la búsqueda de la grandeza se convierte en un peligroso juego de arrogancia? Los dioses, en su justicia implacable, observaban desde las alturas, esperando el momento propicio para intervenir. Así, la Era Dorada de la Atlántida se presenta como un microcosmos de la condición humana. Un reflejo de nuestras aspiraciones y nuestros miedos, un recordatorio de que la grandeza conlleva una responsabilidad inherente.
La historia de esta civilización, con sus maravillas y sus advertencias, nos invita a mirar hacia adentro y cuestionar nuestras propias sociedades. Y mientras los ecos de esta era resuenan en nuestros corazones, nos preparamos para adentrarnos en un capítulo más oscuro. La grandeza no tardaría en ser eclipsada por la decadencia, ya que la ira de los dioses se cernía sobre la Atlántida, un castigo inevitable por su arrogancia y corrupción. ¿Qué misterios aguardaban en el horizonte, y qué lecciones nos dejaría esta civilización perdida? La respuesta nos aguarda en la siguiente parte de nuestra travesía. Esa era dorada, llena de esplendor y logros, no tardaría en convertirse en un eco distante de lo que una vez fue. La Atlántida, un faro de civilización, había alcanzado las cumbres de su poder, pero en su apogeo también había sembrado las semillas de su propia destrucción. La arrogancia de sus habitantes, la corrupción que impregnaba a cada rincón de su sociedad, no pasó desapercibida para los dioses que, desde sus tronos celestiales, observaban con creciente desdén. Según las historias antiguas, la Atlántida, en su apogeo, se convirtió en un espejo de lo que el ser humano puede lograr cuando se deja cegar por el poder. Su ambición desmedida los llevó a desafiar el orden natural, a creerse superiores a los mismos dioses. ¿Pero fue realmente así? ¿Hasta qué punto la vanidad puede llevar a una civilización a su propia ruina? Los relatos que han perdurado a través de los siglos sugieren que el destino de la Atlántida fue sellado en el momento en que sus ciudadanos olvidaron el respeto por lo divino. Los dioses, guardianes de un equilibrio primordial, decidieron intervenir. La justicia, en su forma más cruda y sublime, se desencadenó sobre la isla. En la mitología, cada dios tenía su propia esfera de influencia, y la ira de cada uno era como un rayo que podía desatarse en cualquier instante. ¿Acaso no es el orgullo la madre de todas las caídas? La Atlántida, en su arrogancia, había desatado la furia de Poseidón, el dios del mar, quien, sintiéndose traicionado por aquellos que habían olvidado su divino origen, decidió que era momento de actuar. Las leyendas cuentan que, en una noche oscura, el cielo se cubrió de nubes ominosas. Los vientos comenzaron a aullar, y el mar se agitó como un monstruo enfurecido. Los habitantes de la Atlántida, ajenos a la inminente catástrofe, celebraban su grandeza en banquetes interminables, ignorando las señales que la naturaleza les enviaba. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades del mar? La respuesta se acercaba con cada ola que rompía contra sus costas, cada rayo que iluminaba el cielo. En el corazón de la isla, los templos dedicados a los dioses se erguían orgullosos, pero sus muros estaban manchados por la corrupción. La avaricia y la decadencia se habían infiltrado en la política, y los líderes, más preocupados por su propio bienestar que por el de su pueblo, se olvidaron de rendir culto a las divinidades que una vez habían honrado. La traición a los dioses no solo fue un acto de desobediencia, fue un desafío a los principios que habían cimentado su grandeza. Así, la ira de los dioses se tornó en un torrente imparable. Aquellos que habían construido su imperio sobre la desigualdad y la opresión fueron arrastrados por las mismas aguas que habían despreciado. En una serie de cataclismos, la tierra tembló y el mar se alzó, reclamando lo que le pertenecía. Aquellos que habían mirado hacia arriba, con la cabeza en las nubes, ahora se encontraban bajo la implacable fuerza de la naturaleza. Las leyendas narran que las llamas surgieron del suelo, mientras el agua devoraba las ciudades. Momentos antes de que la isla se hundiera, se dice que un último grito resonó en el aire, un lamento que combinaba la desesperación de miles de almas. ¿Podía la Atlántida haber evitado su destino, o estaba destinada a caer en la trampa de su propia grandeza? La historia se convierte en un recordatorio de que la arrogancia y la falta de respeto por los poderes superiores pueden llevar a la ruina más absoluta. La Atlántida no fue solo un lugar, fue un símbolo de la fragilidad de la civilización.
Su caída, un eco que resonaría a lo largo de los siglos, dejó un legado de advertencia para todas las culturas que vinieron después. La historia de su declive se convierte en un mito que trasciende el tiempo, un relato que nos insta a reflexionar sobre nuestros propios caminos. Así, mientras las aguas del océano cubrían lo que una vez fue, la pregunta perduraba en el aire: ¿qué lecciones se pueden extraer de la desaparición de una civilización tan grandiosa? La Atlántida, con su esplendor y su caída, se convierte en un enigma que aún busca respuestas. Y mientras la ciencia se esfuerza por entender los misterios del pasado, el siguiente capítulo nos llevará a explorar el cataclismo que selló el destino de esta legendaria civilización, un evento que transformó su existencia en una sombra, un susurro en las páginas de la historia. Esa crisis no tardaría en desatar un cataclismo, un evento que cambiaría para siempre el rumbo de la historia. Según las crónicas de Platón, el destino de la Atlántida estaba sellado, y así, en un abrir y cerrar de ojos, la magnífica civilización se sumergió en las profundidades del océano. ¿Pero fue realmente así? ¿Qué fuerzas cósmicas o divinas podrían haber desatado tal calamidad sobre una sociedad que, en su apogeo, parecía invulnerable? Las leyendas hablan de un día oscuro, donde el cielo se tornó gris y el suelo tembló bajo los pies de sus habitantes. Un estruendo ensordecedor resonó en los valles y montañas, como si los propios dioses estuvieran enfurecidos por la arrogancia de los atlantes. La tierra se abrió en inmensas grietas, tragándose ciudades enteras, mientras las olas del mar, como bestias desatadas, reclamaban lo que alguna vez fue su dominio. La Atlántida, un faro de conocimiento y poder, se convirtió en un eco distante, un susurro perdido en el tiempo. Las descripciones de este cataclismo han dejado a generaciones de historiadores, arqueólogos y soñadores especulando sobre sus causas. Algunas teorías sugieren que un terremoto devastador, acompañado de un tsunami monumental, pudo haber arrasado la isla en cuestión de minutos. Otros investigadores postulan que la Atlántida pudo haber sido víctima de un fenómeno natural, como una erupción volcánica o un cambio brusco en las corrientes oceánicas. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿fue la Atlántida realmente una víctima de la naturaleza, o el fin de su imperio fue un castigo divino por su corrupción? Varias culturas de la antigüedad comparten relatos sobre civilizaciones que fueron aniquiladas por cataclismos repentinos, lo que plantea un intrigante paralelismo entre la Atlántida y estos mitos. ¿Podría ser que el relato de la Atlántida, en su esencia, es un reflejo de un miedo universal a la caída? La idea de que incluso los más grandes pueden caer, que el poder y la arrogancia pueden ser borrados en un instante, resuena a través de las edades. Mientras las aguas del Mediterráneo ocultaban los misterios de la Atlántida, la historia de su desaparición se transformó en un mito, un legado que perduraría a lo largo de los siglos. La memoria de la gran civilización se convirtió en un símbolo de advertencia, un recordatorio de que el equilibrio entre el hombre y la naturaleza es frágil y, a menudo, se encuentra al borde de la destrucción. ¿Cuántas verdades se han perdido en el fondo del océano junto con la Atlántida? ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades? En el corazón del mito, la noción de la Atlántida como un lugar de sabiduría y avance se entrelaza con la tragedia de su desaparición. El cataclismo no solo marcó el fin de una era, sino que también sembró las semillas de un enigma que perdura hasta nuestros días. Las narraciones de su esplendor y su caída han inspirado a filósofos, escritores y exploradores, quienes han tratado de desentrañar la verdad detrás de esta historia legendaria. A medida que exploramos los ecos de este cataclismo, es crucial preguntarnos: ¿qué legado dejó la Atlántida en la historia de la humanidad? La búsqueda de respuestas ha llevado a muchos a aventurarse más allá de los límites del conocimiento convencional,
inspirando expediciones y pesquisas que han cruzado océanos y continentes. Cada descubrimiento, cada indicio, podría ser la clave para entender no solo lo que fue, sino también lo que podría haber sido. Con el tiempo, la historia de la Atlántida se convirtió en un catalizador para la exploración de los misterios del pasado. Pero, ¿cómo se transmitió este relato a través de las generaciones, y de qué manera ha influido en las culturas que vinieron después? En el próximo capítulo, nos sumergiremos en los ecos de la historia, rastreando cómo la leyenda de la Atlántida ha resonado a lo largo de los siglos, moldeando mitologías y creencias en civilizaciones tan diversas como la nuestra. Esa crisis no tardaría en resonar a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un eco persistente en el vasto océano del tiempo. La historia de la Atlántida, con su esplendor y su trágico destino, se convertiría en un legado que atravesaría generaciones, influyendo en la forma en que diversas culturas interpretan su propia existencia. Pero, ¿cómo se transformó un relato mítico en un fenómeno global, capaz de inspirar tanto admiración como temor? Desde los diálogos de Platón, donde por primera vez se esbozó la existencia de esta civilización avanzada, la historia de la Atlántida se ha transmitido a través de narraciones orales y escritas, adaptándose y evolucionando con cada nuevo contador de historias. En la antigua Grecia, la historia de una isla próspera que sucumbió a la arrogancia y fue devorada por el mar resonó profundamente en una sociedad que valoraba los principios de la justicia y la humildad. ¿No es curioso cómo un relato de advertencia puede convertirse en un objeto de deseo y fascinación? Las leyendas sobre la Atlántida no se limitaron a la península helénica. Con el tiempo, viajaron a través de las rutas comerciales, cruzando el Mediterráneo y llegando a las costas de Europa y más allá. En cada cultura que tocaba, la historia se adaptaba y tomaba nuevos matices. En el antiguo Egipto, por ejemplo, algunos eruditos vieron en la Atlántida la representación de un reino perdido, un eco de las antiguas dinastías que una vez gobernaron las tierras del Nilo. La idea de un imperio que alcanzó la cúspide de su gloria solo para ser arrasado por fuerzas divinas se entrelazó con sus propias creencias en la justicia cósmica. A medida que la historia se expandía, también se transformaba. En el mundo árabe, las tradiciones orales comenzaron a incorporar elementos del relato platónico, fusionándose con mitos locales y creando nuevas narrativas que hablaban de ciudades perdidas bajo las olas. En la Edad Media, la Atlántida se convirtió en un símbolo de la búsqueda del conocimiento perdido. Las obras de filósofos y estudiosos árabes, que a menudo se referían a la Atlántida, eran leídas y reinterpretadas por pensadores europeos. ¿Qué misterio encerraba esta fascinación por un mundo sumergido, un pasado que parecía siempre al alcance de la mano pero eternamente fuera de alcance? Con la llegada del Renacimiento, la curiosidad por la Atlántida resurgió con fuerza. Los eruditos comenzaron a buscar sus raíces en los textos antiguos, interpretando las referencias de Platón como un faro que guiaba hacia un conocimiento olvidado. Sin embargo, la Atlántida no era simplemente un mito, sino un espejo que reflejaba las aspiraciones y temores de una época en constante cambio. La búsqueda de la isla perdida se convirtió en una metáfora de la búsqueda del conocimiento, de la humanidad por recuperar lo que se había perdido. Pero, ¿cuántas verdades se ocultaban tras los relatos de antiguos navegantes y filósofos? En el siglo XVIII, la fascinación por la Atlántida tomó un nuevo giro. Los exploradores y naturalistas comenzaron a buscar vestigios de la civilización perdida, conectando el mito con la geografía del mundo real. En América, las leyendas indígenas sobre grandes ciudades perdidas en la selva se entrelazaron con la narrativa atlante, creando un mosaico de creencias que cruzaban océanos. La idea de que la Atlántida pudiera ser una civilización real, un lugar tangible que alguna vez existió, comenzó a cobrar fuerza. Pero,
¿Qué si la verdad detrás de la leyenda era aún más extraordinaria de lo que imaginábamos? A medida que el interés por la Atlántida se extendía, también lo hacía su influencia en la literatura y el arte. Poetas y escritores comenzaron a utilizar la figura de la Atlántida como un símbolo de la utopía perdida, un mundo ideal que había sido aniquilado por la propia humanidad. Este eco del pasado se convirtió en un hilo conductor que conectaba diferentes épocas y culturas, un recordatorio de las consecuencias de la ambición desmedida. La Atlántida, por lo tanto, no solo representaba un lugar en un mapa, sino un concepto que desafiaba a la humanidad a reflexionar sobre su propia naturaleza. Sin embargo, a pesar de su popularidad y de su rica historia, la Atlántida siempre ha estado rodeada de un halo de misterio. Las preguntas persisten. ¿Fue realmente una civilización avanzada o simplemente un mito creado para enseñar lecciones morales? ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades, esperando a ser descubiertos por aquellos audaces lo suficiente para buscar? A medida que nos adentramos en el próximo capítulo de nuestra exploración, nos encontramos en un momento crucial de la historia. El Renacimiento, con su renovada admiración por el conocimiento antiguo, abriría las puertas a nuevas investigaciones y teorías sobre la Atlántida. Las sombras del pasado se alzarían una vez más, mientras los pensadores de la época comenzaban a redescubrir la fascinación por lo que se había perdido. ¿Qué revelaciones nos deparará esta nueva era de descubrimientos? Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa transmisión de la historia, tejida con hilos de asombro y misterio, no tardaría en resurgir con fuerza. El Renacimiento, un periodo de redescubrimiento y renovación intelectual, se convirtió en el escenario perfecto para que la leyenda de la Atlántida emergiera de las sombras del olvido. En este ambiente efervescente, donde los eruditos europeos se sumergían en los escritos de la antigüedad, la fascinación por el conocimiento perdido se avivó como una llama en la penumbra. El eco de Platón resonaba en las aulas de las universidades, y su descripción de una civilización avanzada, sumergida en las profundidades del océano, capturó la imaginación de pensadores como Erasmo de Róterdam y Giovanni Pico de la Mirandola. Pero, ¿qué era lo que hacía que la Atlántida resonara tan profundamente en sus corazones? ¿Era la idea de un mundo perdido que aún podía ofrecer valiosas lecciones sobre la humanidad? ¿O quizás era el anhelo de desenterrar verdades ocultas que podrían cambiar el rumbo del conocimiento? Los tratados de Platón, especialmente Timeo y Critias, se convirtieron en el centro de atención de un resurgimiento filosófico. Los eruditos comenzaron a debatir no solo sobre la existencia de la Atlántida, sino también sobre su significado. Para algunos, era un símbolo de la perfección, una utopía que representaba lo que la humanidad podría alcanzar. Para otros, un recordatorio del peligro de la arrogancia y la corrupción, un espejo de la propia sociedad renacentista. Las impresiones de los textos antiguos, alimentadas por la invención de la imprenta, permitieron que las ideas sobre la Atlántida se difundieran rápidamente por toda Europa. Las visiones de una civilización perdida se entrelazaban con el redescubrimiento de la filosofía, la ciencia y el arte. ¿Podría haber más de lo que la historia oficial contaba? ¿Podría el pasado encerrar claves para un futuro más brillante? En este contexto de exploración intelectual, la Atlántida se transformó en un enigma que desafió a las mentes más brillantes de la época. Entre los exploradores del Renacimiento, la búsqueda de la Atlántida no se limitó a las páginas de los libros. Figuras como el cartógrafo Martin Waldseemüller y el astrónomo Tycho Brahe comenzaron a trazar mapas que buscarían vislumbrar la ubicación de esta enigmática isla. Se pensaba que, en algún lugar del vasto océano, las ruinas de la Atlántida podrían aguardar a ser descubiertas. Este deseo de hallar la verdad se vio impulsado por la creciente curiosidad sobre el mundo natural,
así como por el ansia de descubrir nuevos territorios que ampliaran los horizontes del conocimiento. Sin embargo, el Renacimiento no solo trajo consigo la esperanza de redescubrimiento, también desató una corriente de escepticismo. Las preguntas sobre la veracidad de los relatos de Platón comenzaron a surgir. ¿Era la Atlántida simplemente una alegoría? ¿Un mito creado para transmitir lecciones morales? Eruditos como Francesco Bawan y Thomas More se aventuraron a cuestionar la autenticidad de la narrativa platónica, abriendo un debate que resonaría a lo largo de los siglos. Este choque entre la fe en el conocimiento antiguo y el escepticismo científico se convertiría en una característica fundamental del pensamiento occidental. El legado de la Atlántida también se reflejó en el arte de la época. Pintores como Sandro Botticelli y artistas de la escuela veneciana plasmaron en sus lienzos visiones de civilizaciones perdidas, evocando la grandeza y el misterio que rodeaba a la legendaria isla. La Atlántida se convirtió en un símbolo de belleza y tragedia, un recordatorio de que incluso las sociedades más grandiosas pueden caer en la oscuridad. Pero, ¿cuánto de esta representación artística era fiel a los relatos originales? ¿O eran solo interpretaciones de un mito en constante evolución? Mientras el Renacimiento avanzaba, la búsqueda de la Atlántida se expandía más allá de las fronteras de Europa. Exploradores y aventureros comenzaron a trazar rutas hacia lo desconocido, impulsados por la esperanza de encontrar vestigios de esta mítica civilización en territorios inexplorados. La idea de que la Atlántida pudiera no ser un mero producto de la imaginación se afianzaba en la mente colectiva, alimentando el deseo de descubrir un pasado que, tal vez, nunca debió ser olvidado. Así, en un periodo marcado por el redescubrimiento del conocimiento antiguo y la exploración de nuevas ideas, la leyenda de la Atlántida se reavivó. Pero, ¿podría realmente existir un fragmento de verdad en esta narrativa? Las preguntas se multiplicaban mientras los buscadores de la verdad se adentraban en un territorio desconocido, ansiosos por desentrañar sus secretos. A medida que el Renacimiento se desvanecía y daba paso a la modernidad, el interés por la Atlántida continuaría creciendo, impulsando a generaciones futuras a buscar respuestas en un mundo donde lo tangible y lo etéreo se entrelazan. La búsqueda de la Atlántida se convertiría en una odisea que traspasaría siglos, llevando a exploradores y científicos a adentrarse en lo desconocido. Pero, ¿quiénes serían estos nuevos buscadores, y qué secretos descubrirían en su camino? En el próximo capítulo, nos adentraremos en las primeras expediciones y teorías de aquellos que se atrevieron a buscar la Atlántida en el mundo real. Esa fascinación por la Atlántida no tardaría en atraer a exploradores y buscadores de tesoros, quienes, impulsados por el eco de una civilización perdida, emprendieron travesías hacia lo desconocido. Desde la antigüedad, la búsqueda de la Atlántida se convirtió en una obsesión, un misterio que desafiaba la lógica y la razón. ¿Qué secretos se ocultaban bajo las aguas del mar? ¿Qué legado dejaba esta civilización, cuya grandiosidad se había desvanecido en un cataclismo? A medida que el Renacimiento despertaba el interés por los clásicos, la figura de la Atlántida comenzaba a resurgir en el imaginario colectivo. Exploradores como el cartógrafo y geógrafo alemán Martin Waldseemüller, en el siglo XVI, comenzaron a especular sobre su localización. Waldseemüller, intrigado por las descripciones de Platón, se aventuró a imaginar que la Atlántida podría haber estado en las cercanías de las Islas Canarias, un lugar que prometía ser el vestigio de un pasado glorioso. Pero, ¿podría un simple mapa contener las pistas de una civilización tan grandiosa? El siglo XVIII trajo consigo un cúmulo de expediciones a medida que la curiosidad por la Atlántida se transformaba en una búsqueda tangible. Exploradores como el británico James Barney se lanzaron a la exploración del Mediterráneo, convencidos de que las aguas ocultaban no solo tesoros, sino la verdad sobre la famosa isla.
Barney y sus contemporáneos se enfrentaron a mares tempestuosos y a la incertidumbre de lo que podrían encontrar. Sin embargo, a menudo se preguntaban, ¿era la búsqueda de la Atlántida una búsqueda de un lugar físico o de algo más profundo, una conexión con la esencia de la humanidad misma? El siglo XIX trajo consigo un nuevo fervor por la búsqueda de la Atlántida, impulsado por la publicación de obras que amplificaban su misterio. La obra de Ignatius Donnelly, Atlantis, The Antediluvian World, publicada en 1882, encendió aún más la chispa de la exploración. Donnelly proponía que la Atlántida no solo era una civilización, sino la cuna de la humanidad. Su teoría, cargada de entusiasmo, sugería que la isla había dejado su huella en diversas culturas alrededor del mundo. Pero, ¿era posible que una sola civilización pudiera haber influido en tantas otras? Esta idea, aunque fascinante, suscitaba el escepticismo de muchos. A finales del siglo XIX y principios del XX, el auge de la arqueología moderna comenzó a cruzarse con la búsqueda de la Atlántida. Figuras como el arqueólogo británico Arthur Evans, quien descubrió el Palacio de Knossos en Creta, se sumergieron en la idea de que la Atlántida podría estar relacionada con la civilización minoica. Evans, en su afán por desentrañar el pasado, soñó con un mundo donde la Atlántida y la cultura minoica coexistían. Pero, ¿era posible que la Atlántida fuese más que un mito, que realmente hubiera dejado huellas en el mundo antiguo? Las expediciones se tornaron más ambiciosas, cruzando océanos y buscando en el fondo marino. En la década de 1920, el explorador danés Paul-Emil von Lettow-Vorbeck se aventuró al Caribe, convencido de que las Bahamas contenían vestigios de la perdida civilización. Mientras sus barcos surcaban las aguas turquesas, la pregunta seguía resonando: ¿sería el océano realmente un guardián de secretos antiguos o un vasto cementerio de ilusiones? Con cada expedición, la búsqueda de la Atlántida se transformaba, reflejando los anhelos y miedos de quienes se atrevían a desafiar las profundidades. Los relatos de exploradores comenzaron a entrelazarse con leyendas y suposiciones, creando un tapiz de sueños y realidades. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿estaban estos buscadores realmente acercándose a la verdad o simplemente persiguiendo sombras de un pasado que jamás volvería? Mientras la búsqueda continuaba, la comunidad científica empezaba a cuestionar la veracidad de estas expediciones. La línea entre la exploración y la fantasía comenzaba a desdibujarse, planteando un dilema crucial: ¿podría la ciencia desentrañar los misterios de la Atlántida, o estaba condenada a ser una búsqueda perpetua en la bruma del mito? La creciente tensión entre el escepticismo científico y la pasión exploratoria comenzaba a perfilar un nuevo capítulo en la historia de la Atlántida. Con el eco de los buscadores resonando en el horizonte, la comunidad científica se preparaba para entrar en escena, desafiando la existencia de la Atlántida con el rigor del escepticismo. ¿Podría la ciencia aportar respuestas definitivas a las preguntas que habían atormentado a generaciones? La búsqueda de la verdad estaba a punto de tomar un giro inesperado, mientras la frontera entre la realidad y el mito comenzaba a desvanecerse en la bruma del tiempo. Esa fascinación insaciable por la Atlántida, que había llevado a exploradores a navegar océanos en busca de su sombra, comenzaba a desvanecerse bajo el peso de una creciente ola de escepticismo. La comunidad científica, antaño cautivada por la gloria de esta civilización perdida, ahora se encontraba en una encrucijada, cuestionando la veracidad de un mito que parecía carecer de evidencia tangible. ¿Qué había sucedido para que el eco de una historia tan poderosa se convirtiera en un susurro de duda? A medida que la era moderna se asentaba, el auge de la razón y el empirismo trajo consigo un nuevo paradigma. Los científicos, armados con métodos rigurosos y una insistente búsqueda de pruebas, empezaron a analizar la Atlántida con una mirada crítica.
Las palabras de Platón, aunque poéticas y evocadoras, fueron sometidas al tamiz de la lógica. ¿Era realmente la Atlántida un relato de hechos históricos o simplemente una alegoría sobre la moralidad y la decadencia? Frente a esta interrogante, la fascinación por la mítica civilización se encontraba en un punto de inflexión. Los arqueólogos y los historiadores comenzaron a buscar en las arenas del tiempo, pero lo que hallaron fue un desierto de silencio. Las excavaciones en las islas del Mediterráneo, que alguna vez se creyeron los vestigios de la Atlántida, revelaron solo fragmentos de civilizaciones pasadas, pero ninguna prueba concluyente de una cultura tan avanzada como la descrita por Platón. En este contexto, el mito se tornaba en una sombra, un eco distante que no podía ser capturado. ¿Cómo podría una civilización tan magnífica dejar tan poca huella en el mundo real? Los escépticos argumentaban que el propio Platón había creado un relato intencionado, un espejo en el que reflejar las virtudes y vicios de su tiempo. En sus diálogos, Timeo y Critias, las descripciones de una sociedad utópica y su consiguiente caída parecían más un llamado a la reflexión que un relato de hechos. Con el avance del pensamiento crítico, la idea de la Atlántida se convertía en un símbolo de lo que podría ser, en lugar de lo que realmente fue. ¿Era este un legado en peligro de ser olvidado? Sin embargo, la sombra del mito continuaba proyectándose sobre las costas de la historia. A pesar del escepticismo, la idea de la Atlántida no desapareció. En su lugar, se transformó en un enigma, un tesoro escondido que provocaba la curiosidad de generaciones. A medida que el tiempo avanzaba, la Atlántida se convertía en un lienzo sobre el que los soñadores y buscadores de fortuna podían pintar sus propias interpretaciones. ¿Podía ser posible que su esencia se mantuviera viva a través de la imaginación humana? En este intrigante conflicto entre la ciencia y el mito, surgieron voces que defendían la posibilidad de que la Atlántida fuera un recuerdo distorsionado de una civilización real. Algunos investigadores comenzaron a explorar la relación entre las catástrofes naturales y los relatos de sociedades perdidas. Las teorías sobre la existencia de civilizaciones avanzadas en la antigüedad, capaces de ser arrasadas por desastres, comenzaron a ganar tracción. Pero, ¿podría haber alguna verdad oculta en las olas de la mitología que clamaba por ser descubierta? Sin embargo, la comunidad científica, cada vez más cautelosa, exigía pruebas concretas. La búsqueda de la Atlántida se encontraba atrapada en un ciclo de deseo y duda, donde la evidencia escurridiza y los relatos antiguos se entrelazaban en un complejo laberinto. Los debates se intensificaron, y el escepticismo se convirtió en una de las fuerzas más poderosas que enfrentaba a los mitos de la historia. Mientras tanto, la curiosidad humana seguía su curso indomable, y la historia de la Atlántida continuaba tejiendo su red a través de la cultura popular, suscitando tanto admiración como controversia. La leyenda se alimentaba de las dudas científicas, convirtiéndose en un tema recurrente en la literatura y el arte, donde cada autor aportaba su propia visión de lo que pudo haber sido aquella civilización. ¿Sería posible que, en medio de la crítica, el mito de la Atlántida siguiera siendo una brújula que guiara la búsqueda del conocimiento? Con las preguntas aún flotando en el aire, la historia de la Atlántida no solo se convirtió en un tema de debate académico, sino también en un terreno fértil para nuevas teorías. En el horizonte, un nuevo capítulo se anunciaba, donde las ideas modernas sobre su ubicación comenzarían a tomar forma. ¿Sería posible que, a través de la neblina del tiempo, surgieran nuevas pistas que revelaran la verdad enterrada de la Atlántida? Así, la búsqueda continuaba, impulsada por la esperanza y el misterio, mientras la Atlántida seguía siendo un faro que iluminaba el deseo insaciable de descubrir lo desconocido. Esa crisis no tardaría en despertar un renovado interés en la Atlántida, un eco que resonaría a través de los siglos hasta nuestros días. En el siglo XX,
un torbellino de teorías comenzaría a florecer, alimentado por el deseo humano de descubrir lo perdido y entender lo inexplicable. De la mano de exploradores, arqueólogos y académicos, nuevas visiones sobre la ubicación de la legendaria civilización emergieron, desdibujando las fronteras entre la realidad y el mito. Desde el mar Mediterráneo, donde las aguas han guardado secretos por milenios, hasta las vastas extensiones de las Américas, la búsqueda de la Atlántida se expandió como un mapa de posibilidades infinitas. ¿Podría haber sido realmente una isla en el océano Atlántico, como sugirió Platón? O tal vez, como han propuesto algunos, se encontraba más cerca de las costas de Creta o incluso en la vasta y enigmática selva del Amazonas. Cada nueva teoría ofrecía un nuevo hilo en el tejido de un misterio que se negaba a ser desvanecido. Los investigadores modernos, impulsados por la tecnología y la curiosidad, comenzaron a cuestionar las ideas tradicionales. En el corazón del debate se encontraban las excavaciones en la isla de Santorini, donde las ruinas de Akrotiri, una ciudad minoica sepultada por una erupción volcánica, parecían resonar con las descripciones platónicas de una civilización avanzada. ¿Podría ser que los ecos de la Atlántida se encontraran en las cenizas de una catástrofe natural? La idea de que la historia de la Atlántida era en parte un reflejo de eventos históricos reales ofrecía una nueva perspectiva, pero también planteaba más preguntas. ¿Hasta qué punto se había distorsionado la realidad en el camino? Sin embargo, no solo el Mediterráneo se convirtió en un escenario de especulación. A medida que los exploradores viajaban más lejos, surgieron teorías que conectaban la Atlántida con las Américas. Desde las costas de Florida hasta las tierras altas de los Andes, los mitos indígenas y los hallazgos arqueológicos se entrelazaban en un mosaico de posibilidades. Algunos investigadores, impulsados por un fervor casi religioso, comenzaron a identificar similitudes en las estructuras y las sociedades que existieron en ambas regiones. ¿Podría ser que los antiguos habitantes de América hubieran tenido vínculos con esta civilización perdida, quizás incluso siendo descendientes de los atlantes? Las teorías de la Atlántida se multiplicaban, cada una más audaz que la anterior. Desde las tierras de los mayas hasta las antiguas ciudades de los pueblos nativos de América del Norte, cada nuevo hallazgo parecía aportar un nuevo matiz al misterio. Sin embargo, la comunidad científica, cada vez más escéptica, comenzó a cuestionar la validez de estas afirmaciones. ¿Era posible que la búsqueda de la Atlántida se hubiera convertido en un terreno fértil para la especulación sin fundamento? El escepticismo se alzaba como una sombra, amenazando con desvanecer la fascinación colectiva por el mito. Algunos investigadores optaron por caminos más radicales, sugiriendo que la Atlántida no era simplemente un lugar, sino un concepto más amplio, un ideal de civilización que había existido en múltiples formas a lo largo de la historia. Esta idea desdibujaba las líneas entre la realidad y la fantasía, planteando la posibilidad de que la búsqueda de la Atlántida fuera, en sí misma, un reflejo de nuestras propias aspiraciones y fracasos. ¿Qué significado tenía realmente la Atlántida si no era más que un símbolo de lo que podría ser el potencial humano? Mientras tanto, los avances tecnológicos comenzaron a jugar un papel crucial en la búsqueda. La cartografía digital y la arqueología submarina ofrecieron nuevas herramientas que prometían revelar los secretos escondidos bajo las olas. Las imágenes de sonar y las exploraciones submarinas prometían un acceso sin precedentes a las profundidades del pasado. ¿Sería este el momento en que la Atlántida finalmente emergería de su lecho marino, revelando sus tesoros y su verdad? A medida que las teorías tomaban forma y la tecnología avanzaba, la Atlántida continuaba siendo objeto de un profundo anhelo. En este contexto, la búsqueda se transformaba en un viaje colectivo hacia lo desconocido, donde cada nuevo descubrimiento podría cambiar el curso de la historia. Pero, aunque la ciencia y la especulación chocaran,
la esencia del misterio permanecía intacta, como un hilo dorado que unía a la humanidad a través del tiempo. Mientras el mundo contemporáneo se adentra en esta fascinante búsqueda, la Atlántida comienza a convertirse en un ícono cultural, un símbolo de lo que hemos perdido y lo que aún podemos encontrar. La pregunta persiste: ¿será posible que el legado de la Atlántida, en su forma más pura, vaya más allá de un lugar físico? En el próximo capítulo, exploraremos cómo la Atlántida se ha convertido en un ícono cultural, inspirando obras de arte, literatura y cine, y cómo su esencia perdura en la imaginación humana. Esa crisis no tardaría en transformarse en un eco que resonaría a través de los siglos, convirtiendo a la Atlántida en un símbolo perdurable en la cultura popular. Desde las páginas de los diálogos de Platón hasta las proyecciones en la pantalla grande, la historia de esta civilización mítica ha inspirado a artistas, escritores y cineastas a explorar sus misterios con una fascinación casi hipnótica. ¿Qué es lo que hace que la Atlántida, un simple relato de una civilización perdida, continúe capturando la imaginación colectiva de generaciones enteras? En la literatura, la Atlántida ha sido un manantial inagotable de inspiración. Autores como Edgar Allan Poe y Jules Verne han tejido sus propios hilos en la narrativa atlanteana, añadiendo capas de intriga y aventura. En La historia de la Atlántida, Verne no solo explora su existencia, sino que también presenta la idea de que el conocimiento perdido de esta civilización podría contener respuestas a los dilemas contemporáneos. ¿Es posible que los secretos de la Atlántida sean, de hecho, un reflejo de nuestras propias aspiraciones y fracasos? Las artes visuales no se han quedado atrás. Pintores como Emiliano di Cavalcanti y Salvador Dalí han plasmado su visión de esta civilización sumergida, infundiendo en sus obras una atmósfera de misterio y anhelo. Las representaciones de la Atlántida, con sus templos dorados y paisajes idílicos, evocan una nostalgia casi palpable por un mundo que nunca fue. Es esta nostalgia la clave para comprender por qué la Atlántida sigue siendo un referente cultural tan poderoso. El cine, por su parte, ha hecho de la Atlántida un tema recurrente, desde las antiguas adaptaciones cinematográficas hasta las modernas producciones animadas. Películas como Atlantis, El Imperio Perdido, de Disney han reimaginado el mito, presentando la historia a nuevas audiencias y añadiendo un toque de fantasía y aventura. Estas representaciones no solo entretienen, sino que también alimentan el deseo de descubrir lo oculto, de desentrañar los secretos que yacen en las profundidades del océano. ¿Qué verdad subyacente podría haber en estas narraciones que han resistido la prueba del tiempo? Sin embargo, la fascinación por la Atlántida no se limita a la ficción. En el ámbito académico, su mito ha sido objeto de análisis crítico, explorando su simbolismo y su significado en el contexto de la sociedad contemporánea. La Atlántida se ha convertido así en un espejo que refleja nuestros propios anhelos y temores, una advertencia sobre los peligros de la arrogancia humana y la búsqueda de poder. Podría ser que, al contemplar la historia de la Atlántida, estemos, de alguna manera, examinando nuestro propio destino. A medida que la Atlántida se adentra en la cultura popular, se convierte en un ícono que trasciende frontera y épocas. Su legado perdura, transformándose en un tema de debate y exploración constante. La búsqueda de la Atlántida no solo es un viaje a lo desconocido, sino también una reflexión sobre nuestra propia condición humana. ¿Qué nos dice la obsesión por esta civilización perdida sobre nuestra naturaleza, sobre nuestra necesidad de buscar respuestas en un mundo lleno de incertidumbres? Así, en cada rincón del arte, la literatura y el cine, la Atlántida se reinventa constantemente, sirviendo como un lienzo en blanco donde los sueños y los temores de cada generación encuentran su expresión. Sin embargo, el verdadero misterio de la Atlántida no reside únicamente en su historia, sino en las preguntas que plantea,
¿Qué secretos aguardan en las profundidades? ¿Qué descubrimientos están a la espera de ser revelados? En las siguientes páginas de nuestra exploración, nos adentraremos en el terreno de la tecnología y la ciencia. A medida que la humanidad avanza, nuevas herramientas y métodos nos ofrecen una forma de investigar el pasado de maneras que antes eran impensables. La búsqueda de la Atlántida no ha terminado. De hecho, está más viva que nunca. ¿Qué nuevos horizontes se abrirán en esta búsqueda incansable por desvelar los secretos de un mundo sumergido? Esa búsqueda incesante por los vestigios de la Atlántida no tardaría en encontrar un nuevo impulso. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, las herramientas modernas han comenzado a desenterrar secretos que antes parecían inalcanzables. La cartografía digital y la arqueología submarina emergen como los aliados inesperados en esta búsqueda de lo perdido, ofreciendo un rayo de esperanza a quienes anhelan vislumbrar las sombras de una civilización que se creía solo un mito. Imagina un vasto océano, donde las olas susurran historias de antaño y los ecos de un pasado glorioso resuenan en cada rincón. La tecnología moderna, con su capacidad de penetrar las profundidades del mar, se convierte en un faro que guía a los exploradores hacia nuevas posibilidades. Las imágenes satelitales y los mapas de alta resolución permiten a los investigadores identificar patrones en el fondo marino, revelando formaciones geológicas que podrían haber sido parte de la mítica Atlántida. Pero, ¿qué es lo que realmente buscan los investigadores en estas profundidades? La respuesta puede ser tan compleja como el propio mito. Algunos creen que el uso de sonar de alta resolución y equipos de submersión avanzada podría llevar a descubrimientos que desafían nuestra comprensión de la historia. A través de estos avances, se han encontrado estructuras sumergidas que podrían ser vestigios de antiguas civilizaciones, desafiando las nociones convencionales de lo que se considera posible. La arqueología submarina, en particular, ha revolucionado nuestra manera de entender el pasado. Con cada expedición, los arqueólogos se sumergen en un mundo donde el tiempo parece haberse detenido. Allí, entre los restos de barcos hundidos y ciudades perdidas, buscan pistas que podrían conectar el presente con el legado de la Atlántida. Las técnicas de excavación y conservación han mejorado, permitiendo a los científicos trabajar en entornos hostiles, donde la presión del agua y la corrosión del tiempo han guardado celosamente los secretos de la historia. Sin embargo, el camino hacia la verdad no está exento de desafíos. La comunidad científica se encuentra dividida entre quienes consideran estas nuevas tecnologías como claves para desvelar enigmas históricos y aquellos que argumentan que el mito de la Atlántida es solo eso, un mito. ¿Puede realmente la ciencia ofrecer respuestas a preguntas que han perdurado durante milenios? ¿O estamos condenados a navegar en un mar de especulaciones y leyendas? A medida que la cartografía digital se convierte en una herramienta esencial, los investigadores comienzan a construir mapas tridimensionales del fondo marino, revelando patrones que antes eran invisibles. Estas representaciones permiten visualizar la geografía de áreas que, según las leyendas, podrían haber albergado la Atlántida. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podría la tecnología moderna ser capaz de descifrar la narrativa de un pasado tan velado por el tiempo? Las expediciones contemporáneas han arrojado luz sobre zonas que antes se consideraban meras conjeturas. En el Mediterráneo, por ejemplo, se han realizado descubrimientos que algunos expertos afirman que podrían estar ligados a la civilización atlante. Ruinas sumergidas, caminos antiguos y artefactos que insinúan una avanzada cultura marcan el inicio de una nueva era de exploración. ¿Podría ser que la Atlántida no esté tan lejos de la realidad como una vez pensamos? Pero el océano guarda secretos más profundos de lo que la ciencia puede revelar. Las corrientes de la historia son impredecibles, y cada nuevo avance tecnológico genera más preguntas que respuestas. ¿Qué otras verdades se ocultan en las profundidades?
¿Qué misterios aguardan a ser descubiertos en las sombras del abismo? Mientras los investigadores continúan su búsqueda, el eco de la Atlántida resuena en cada rincón de nuestra curiosidad colectiva. Los avances tecnológicos han abierto nuevas puertas a la exploración, pero el anhelo humano por entender lo desconocido permanece intacto. En este viaje hacia la verdad, cada descubrimiento se convierte en una pieza del rompecabezas de una civilización perdida, un legado que sigue capturando nuestra imaginación. Sin embargo, a medida que nos adentramos en las aguas de la investigación contemporánea, la pregunta que se formula ahora es: ¿qué descubrimientos recientes podrían arrojar más luz sobre la eterna leyenda de la Atlántida? La historia está lejos de concluir, y los ecos de lo desconocido continúan llamándonos hacia adelante, hacia el próximo capítulo de esta fascinante odisea. Esa búsqueda incansable por la Atlántida no solo ha sido alimentada por la imaginación de escritores y artistas, sino también por la tenacidad de los arqueólogos contemporáneos. En los últimos años, descubrimientos sorprendentes han surgido desde las profundidades de los océanos y las entrañas de la Tierra, presentando ecos del pasado que podrían estar entrelazados con la leyenda de esta civilización perdida. Pero, ¿qué secretos podrían desvelar estas revelaciones? En la costa sur de España, en la región conocida como Tartesos, se han llevado a cabo excavaciones que han dejado a muchos investigadores perplejos. Restos de una ciudad antigua, con estructuras que reflejan una sorprendente complejidad arquitectónica, han emergido del polvo del tiempo. Cerámicas decoradas, utensilios de metal y un sistema de drenaje que rivaliza con los más avanzados de la antigüedad. ¿Podría ser este un vestigio de la Atlántida, o simplemente un eco de otra gran civilización olvidada? Mientras tanto, en el mar Egeo, un grupo de arqueólogos submarinos ha logrado recuperar fragmentos de un asentamiento sumergido cerca de la isla de Santorini. Las ruinas, que datan de hace más de 3,500 años, han revelado una intrincada red de calles y edificios, así como frescos que evocan una cultura vibrante. Algunos teóricos han sugerido que esta catástrofe podría ser la inspiración para la historia de Platón, una advertencia sobre los peligros de la arrogancia. Pero, ¿es posible que el recuerdo de la Atlántida se haya entrelazado con la historia de Santorini, creando un mito a partir de la verdad? En el Caribe, los investigadores han puesto sus miradas en las Bahamas, donde los restos de extrañas formaciones de piedra han suscitado teorías sobre una civilización avanzada que pudo habitar esas aguas. Conocidas como las piedras de Bimini, estas estructuras se asemejan a un camino que se adentra en el océano. Algunos afirman que este podría ser el vestigio de la Atlántida, una prueba tangible de que la civilización perdida no se desvaneció por completo. Pero, ¿son realmente un camino, o meras formaciones naturales? Este debate continúa resonando en las mentes de quienes buscan la verdad. En el continente africano, en el desierto del Sahara, se han hallado huellas de una civilización que se remonta a miles de años. Las pinturas rupestres en la región del Tassili y Nayer revelan escenas de personas que parecen haber sido parte de un mundo muy diferente, donde la vida florecía en un paisaje que ahora es solo arena. Algunos investigadores han sugerido que estas imágenes podrían conectarse con la narración de Platón, ofreciendo una visión de una cultura que pudo haber existido en un tiempo donde las aguas cubrían lo que hoy son tierras secas. Pero, ¿cuánto de esta conexión es real y cuánto es el eco de un deseo humano por encontrar sentido en el pasado? Mientras los descubrimientos continúan, la tecnología moderna se ha convertido en una aliada crucial en esta búsqueda. La arqueología submarina, con sus sofisticados dispositivos de exploración y mapeo, permite desentrañar secretos que yacen en las profundidades. Imágenes satelitales y escáneres de radar han revelado formaciones en el fondo del océano que podrían ser ciudades hundidas, desafiando nuestras nociones sobre la geografía y la historia. Sin embargo, cada hallazgo plantea nuevas preguntas.
¿qué más permanece oculto bajo las olas, esperando ser descubierto? ¿Y qué significa realmente cada uno de estos descubrimientos en el contexto de la Atlántida? Con cada fragmento recuperado, con cada pieza del rompecabezas que se ensambla, la historia de la Atlántida parece cobrar vida nuevamente. Y mientras los arqueólogos y científicos trabajan incansablemente, el eco de la civilización perdida resuena en nuestra imaginación, desafiando la línea entre mito y realidad. ¿Estamos realmente más cerca de comprender el legado de la Atlántida? ¿O simplemente estamos destapando más misterios? En este viaje hacia lo desconocido, cada descubrimiento contemporáneo no solo resuena con el pasado, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro. A medida que se intensifican las investigaciones, la frontera entre la ciencia y la leyenda se vuelve cada vez más tenue. La historia de la Atlántida no solo se trata de lo que hemos perdido, sino también de lo que aún podemos aprender. Pero, ¿hasta qué punto están dispuestos los investigadores a explorar estos misterios? Mientras nos adentramos en la siguiente fase de esta exploración, será crucial comprender la ciencia que se encuentra detrás de los mitos. ¿Qué valor tienen estas narraciones en el ámbito científico, y cómo pueden influir en nuestra comprensión de la historia humana? La respuesta a estas preguntas podría ser la clave para desentrañar el enigma de la Atlántida. Esa búsqueda incansable de respuestas dejó un eco en los pasillos del conocimiento humano, donde la historia se entrelaza con la leyenda. A medida que los mitos de la Atlántida se difunden, surge un dilema profundo. ¿Son estos relatos simples fantasías o, por el contrario, portadores de verdades ocultas? La ciencia, armada con su lógica y su método, se adentra en este territorio nebuloso, donde los hechos y las fábulas se abrazan en una danza intrigante. Los científicos y arqueólogos de hoy se encuentran en un cruce de caminos. Por un lado, la razón y la evidencia tangible les susurran que se mantengan firmes en el escepticismo. Por otro lado, la historia está repleta de relatos que, aunque parezcan fantásticos, han demostrado contener semillas de verdad. ¿Hasta qué punto deben los mitos ser desestimados? ¿Qué verdades pueden yacer en las historias de civilizaciones perdidas y cataclismos divinos? La figura de Platón, quien describió la Atlántida como una civilización avanzada, se convierte en el punto de partida de un enigma. Sus diálogos no solo son un reflejo de la cultura de su tiempo, sino también un testimonio de la capacidad humana para soñar y crear. Pero, ¿eran sus relatos meras alegorías filosóficas, o existió realmente una civilización que se alzó y cayó en el abismo del mar? Esta pregunta ha llevado a generaciones de investigadores a buscar respuestas en las arenas del tiempo. Al adentrarse en el estudio de la Atlántida, muchos científicos han adoptado una postura crítica. La arqueología tradicional se basa en pruebas físicas, en artefactos tangibles que cuentan historias a través de su existencia. Sin embargo, los mitos, como el de la Atlántida, ofrecen una narración que puede encapsular verdades históricas, incluso si no se pueden verificar de manera concreta. Un antiguo mito puede ser el eco de un evento real, distorsionado y embellecido a través de los siglos. Es posible que la historia humana, en su búsqueda de significado, haya tejido relatos de grandeza y tragedia que reflejan no solo el pasado, sino también nuestras propias aspiraciones y miedos. Los arqueólogos contemporáneos, con su enfoque científico y su deseo de desentrañar lo desconocido, han comenzado a reconocer que los mitos pueden ser indicadores de realidades pasadas. En este contexto, el debate sobre el valor de los mitos se vuelve aún más relevante. Algunos investigadores sostienen que la historia de la Atlántida podría estar basada en civilizaciones reales que sufrieron cataclismos naturales, como la erupción de Santorini o el hundimiento de la isla de Creta. Podría ser que, como en un espejo distorsionado, la leyenda de la Atlántida refleje un mundo que, de otro modo,
¿se perdería en la bruma del tiempo? A medida que los científicos examinan las narrativas antiguas, surge la necesidad de una nueva metodología, una que combine la rigurosidad de la ciencia con la rica tradición de los mitos. Esta fusión ha llevado a algunos a explorar la posibilidad de que los relatos de civilizaciones avanzadas y su caída catastrófica no sean meras invenciones, sino advertencias de la fragilidad de nuestras propias sociedades. ¿Estamos condenados a repetir los errores de aquellos que nos precedieron, atrapados en un ciclo de arrogancia y decadencia? Los debates en conferencias académicas y foros de discusión a menudo se tornan acalorados. Unos argumentan que los mitos deben ser interpretados como metáforas que reflejan verdades universales sobre la condición humana. Otros, en cambio, sostienen que se debe mantener una distancia crítica, evitando caer en la trampa de la romantización de lo irreal. Sin embargo, es posible que ambos enfoques sean válidos, complementándose en un vasto mosaico de conocimiento. La ciencia de los mitos nos invita a adoptar una perspectiva más amplia. Nos desafía a explorar la intersección entre la historia y la ficción, donde cada relato se convierte en un fragmento de un rompecabezas mayor. En este viaje, nos enfrentamos al desafío de discernir lo real de lo imaginado, de buscar la verdad entre las sombras de lo legendario. Y así, mientras los ecos del debate resuenan, nos encontramos en la cúspide de un descubrimiento fascinante. La influencia de la leyenda de la Atlántida no solo ha moldeado nuestras narrativas históricas, sino que también ha dejado una huella indeleble en el desarrollo de la ciencia misma. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, exploraremos cómo esta legendaria civilización ha impactado las disciplinas científicas modernas, desde la arqueología hasta la oceanografía, y cómo su legado sigue vivo en la búsqueda incesante del conocimiento. Esa crisis no tardaría en revelar un aspecto inesperado de la leyenda de la Atlántida, su profunda influencia en el desarrollo de la ciencia moderna. Desde el eco de las palabras de Platón, que describió esta civilización legendaria, la Atlántida ha fascinado a pensadores, exploradores y científicos, suscitando preguntas que resuenan a través de los siglos. ¿Cómo una historia de un mundo sumergido ha contribuido a la evolución de disciplinas tan cruciales como la arqueología y la oceanografía? La búsqueda de la Atlántida no solo ha sido un ejercicio de imaginación, ha sido un faro que ha guiado a generaciones de investigadores hacia el descubrimiento de nuevas verdades. En los albores de la arqueología moderna, los relatos de civilizaciones perdidas influyeron en la forma en que los arqueólogos comenzaron a concebir su trabajo. En el siglo XIX, el auge del positivismo científico llevó a muchos a cuestionar la veracidad de mitos antiguos. Sin embargo, la fascinación por la Atlántida persistió, ya que los arqueólogos comenzaron a buscar evidencias que pudieran convertir la leyenda en realidad. ¿Acaso la búsqueda de la Atlántida no es, en sí misma, una exploración de los límites de nuestro conocimiento? Con la llegada del siglo XX, el método científico se convirtió en el pilar de la investigación histórica. Sin embargo, la narrativa de la Atlántida continuó planteando dilemas. La idea de una civilización avanzada, que supuestamente desapareció sin dejar rastro, empujó a los científicos a examinar no solo las estructuras físicas, sino también los relatos orales que habían sobrevivido en la memoria cultural. Cada nueva teoría sobre la Atlántida generaba una ola de entusiasmo, pero también un escepticismo creciente. ¿Podría un mito tan antiguo contener la clave para descubrir civilizaciones que existieron en un tiempo que parece tan distante? Este dilema fue especialmente evidente en el campo de la oceanografía. A medida que los investigadores comenzaron a explorar las profundidades del océano, la historia de la Atlántida les ofreció un modelo a seguir. La búsqueda de islas y continentes perdidos inspiró innovaciones en la tecnología de exploración submarina. Con el desarrollo de tecnologías como el sonar y los vehículos submarinos no tripulados,
la oceanografía se transformó en una disciplina capaz de desentrañar los secretos que yacen en las profundidades del mar. Sin embargo, cada descubrimiento también traía consigo nuevas preguntas. ¿Qué misterios aún permanecen ocultos bajo la superficie? El legado de la Atlántida se manifiesta en las teorías de algunos de los más prominentes arqueólogos y oceanógrafos del mundo contemporáneo. Desde la búsqueda de posibles asentamientos en el Mediterráneo hasta la exploración de antiguas estructuras en el lecho marino del Caribe, la influencia de esta leyenda ha sido un motor de investigación. Sin embargo, el escepticismo persiste. La comunidad científica se pregunta si, al perseguir la sombra de esta civilización mítica, los investigadores están desviando su atención de realidades históricas tangibles. Podría ser que la Atlántida, en vez de ser un lugar, sea un símbolo de lo que la humanidad podría alcanzar y, a su vez, perder. En este contexto, es inevitable que surjan debates sobre la validez de los mitos en la investigación histórica. Algunos argumentan que la Atlántida representa el deseo humano de entender el pasado y de encontrar un sentido en el caos del tiempo. Otros sostienen que, para avanzar en el estudio de la historia, es vital desapegarse de tales narrativas. Este tira y afloja entre ciencia y mito ha dado forma a una nueva comprensión del pasado, donde las historias antiguas y los descubrimientos científicos coexisten en un delicado equilibrio. ¿Qué futuro nos depara este encuentro entre el mito y la realidad? Mientras el interés por la Atlántida sigue vivo, no podemos evitar preguntarnos sobre el impacto de esta legendaria civilización en el presente. La fascinación por el pasado, la búsqueda de lo desconocido, y la necesidad de comprender nuestro lugar en el mundo son impulsos que han guiado a la humanidad a lo largo de la historia. ¿No es acaso el mismo espíritu de exploración el que nos lleva a seguir indagando en la historia de la Atlántida? Con cada ola que golpea la orilla, nos recuerda que el océano es un guardián de secretos, y la tierra bajo nuestros pies puede aún contener vestigios de un pasado olvidado. Pero, mientras los científicos y arqueólogos continúan su búsqueda, debemos preguntarnos, ¿qué legado nos dejará esta búsqueda interminable en nuestras propias vidas? Así, en medio del misterio y la intriga, nos preparamos para adentrarnos en el próximo capítulo de esta historia. La exploración de la Atlántida no solo nos revela el pasado, sino que también nos invita a reflexionar sobre el futuro. En nuestro próximo encuentro, examinaremos cómo la historia de la Atlántida ha dejado una marca indeleble en la imaginación humana, un legado que perdura en nuestros sueños y aspiraciones. Esa búsqueda incansable por la verdad sobre la Atlántida no solo ha despertado la curiosidad de exploradores y científicos, sino que también ha dejado una huella imborrable en la psique colectiva de la humanidad. La historia de la Atlántida, ya sea como un mito o una realidad, ha alimentado la imaginación de generaciones, transformándose en un símbolo de aspiraciones, advertencias y el anhelo de un pasado perdido. Desde los antiguos diálogos de Platón, donde se esbozan sus grandiosas palacios y su sociedad avanzada, la Atlántida ha sido un eco persistente en la historia. Pero, ¿qué es lo que realmente nos fascina de esta civilización perdida? ¿Es su supuesta grandeza, su caída trágica, o el misterio que rodea su desaparición? A lo largo de los siglos, la narrativa sobre la Atlántida ha evolucionado, adaptándose a las inquietudes y deseos de cada época. La Atlántida no es solo un relato antiguo, se ha convertido en un mito que encarna el ideal de una civilización perfecta, un lugar donde la armonía entre el hombre y la naturaleza prevalece. Esta representación ha influido en movimientos artísticos y filosóficos, desde el Renacimiento hasta la era moderna. La búsqueda de la Atlántida ha sido, en muchos sentidos, una búsqueda de significado, un intento de encontrar respuestas a preguntas fundamentales sobre el progreso, la moralidad y la fragilidad de las sociedades humanas. Sin embargo, en cada rincón del mundo, la sombra de la Atlántida se manifiesta de diferentes maneras.
En las obras de arte de los grandes maestros, en las novelas de ciencia ficción, e incluso en las películas que han capturado la atención de millones. La imagen de una civilización avanzada que sucumbe a su propia arrogancia resuena profundamente en nuestra conciencia. Nos recuerda que, aunque el progreso puede llevarnos a grandes alturas, también puede ser la causa de nuestra caída. ¿No es esta una lección que todavía debemos aprender? Las teorías sobre la ubicación de la Atlántida han guiado a muchos a través de océanos y desiertos, buscando ese lugar donde el mito y la realidad se entrelazan. Desde los relatos de Platón que sitúan a la Atlántida más allá de las columnas de Hércules hasta las especulaciones modernas que la colocan en el Caribe o en las profundidades del Mediterráneo, cada búsqueda ha sido un reflejo de nuestro deseo colectivo de descubrir lo desconocido. Pero, ¿realmente hemos estado buscando el lugar correcto, o es el propio concepto de la Atlántida lo que realmente buscamos? La fascinación por la Atlántida también ha servido como catalizador para la exploración científica y arqueológica. A medida que los avances tecnológicos han permitido a los investigadores explorar mares inexplorados y tierras remotas, la leyenda de la Atlántida ha proporcionado la chispa que ha encendido la curiosidad de generaciones de arqueólogos. Las expediciones submarinas, la cartografía digital y el análisis de datos han revelado vestigios de civilizaciones antiguas, alimentando la especulación de que quizás, solo quizás, la Atlántida no sea solo un sueño. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, el enigma persiste. La Atlántida se ha convertido en un espejo de nuestras propias aspiraciones y miedos. En un mundo cada vez más complejo, donde las cuestiones de ética y progreso están a la orden del día, la leyenda de la Atlántida nos insta a reflexionar sobre nuestras decisiones. ¿Estamos condenados a repetir los errores de un pasado que se nos presenta como advertencia, o podemos aprender de sus lecciones y construir un futuro más brillante? Este legado duradero nos invita a sumergirnos en las sombras de nuestra historia, buscando respuestas en las profundidades de nuestra propia existencia. La Atlántida, en su esencia, nos recuerda que las civilizaciones, por más grandes que sean, son vulnerables. La historia es un ciclo, un constante vaivén entre el ascenso y la caída. Sin embargo, a medida que nos adentramos en el siglo XXI, la leyenda de la Atlántida no muestra signos de desvanecerse. En nuestro próximo capítulo, exploraremos las críticas y controversias que rodean las teorías sobre la Atlántida, y cómo la ciencia se enfrenta a este enigma, desafiando y reconfigurando nuestra comprensión de lo que podría ser una de las historias más cautivadoras de la humanidad. ¿Qué verdades ocultas pueden revelarse en este viaje hacia la crítica? Esa fascinación por la Atlántida, que ha perdurado a lo largo de los siglos, no está exenta de sombras y controversias. Mientras los buscadores de la verdad se adentran en los laberintos del mito, las críticas resuenan como ecos en las paredes del tiempo. ¿Qué hay detrás de las teorías que han capturado la imaginación de tantos? ¿Son meras ilusiones construidas sobre la arena de la especulación o es posible que contengan un atisbo de realidad? Las teorías sobre la existencia de la Atlántida han sido objeto de un intenso debate. Por un lado, los fervientes defensores del mito argumentan que los relatos de Platón no son simples fábulas, sino advertencias sobre la corrupción y la decadencia de las civilizaciones. Sin embargo, la crítica se cierne sobre ellos como una niebla densa, sugiriendo que, en realidad, la Atlántida es una construcción puramente literaria. Los escépticos sostienen que, a lo largo de los años, la ausencia de pruebas arqueológicas concretas ha dado la razón a aquellos que consideran a la Atlántida un enigma sin fundamento. La comunidad científica, en particular, ha expresado su desaprobación ante las interpretaciones más extravagantes que han surgido en torno al mito. Algunos arqueólogos y geólogos han cuestionado no solo la viabilidad de la existencia de una civilización tan avanzada, sino también la lógica detrás de las ubicaciones propuestas.
Desde las costas de España hasta las profundidades del Caribe, cada nueva teoría ha sido recibida con escepticismo. ¿Por qué, si la Atlántida fuera un lugar real, no se han encontrado vestigios que la respalden? ¿Acaso estamos buscando en los lugares equivocados, o simplemente nos negamos a aceptar que hay cosas que pueden permanecer ocultas para siempre? El desdén hacia las teorías de la Atlántida se intensificó en el siglo XX, cuando la ciencia comenzó a adquirir un dominio casi absoluto sobre los relatos históricos. En este clima de racionalidad, las alegaciones de descubrimientos relacionados con la Atlántida fueron, en su mayoría, desacreditadas. Sin embargo, el mito persiste, alimentado por una necesidad humana fundamental: el deseo de entender nuestro pasado y el anhelo de descubrir lo inexplorado. Pero, ¿este deseo por el conocimiento justifica la proliferación de teorías sin un respaldo sólido? Entre las controversias más notables se encuentra la interpretación de las obras de Platón. Muchos expertos argumentan que sus relatos eran alegorías, advertencias sobre el poder y la moralidad, diseñadas para enseñar a las generaciones futuras sobre los peligros de la arrogancia. No obstante, esta interpretación es desafiada por quienes sostienen que Platón, con su profundo conocimiento del mundo antiguo, podría haber estado basándose en hechos históricos reales. Es posible que, en su búsqueda de un ideal, haya fusionado la realidad con la ficción de tal manera que la Atlántida se convierta en un símbolo de lo que podría haber sido. Las controversias no se limitan solo al ámbito académico. En el mundo popular, la Atlántida se ha convertido en un fenómeno cultural que, a menudo, oscurece la línea entre la realidad y la fantasía. Libros, películas y videojuegos han tejido un tapiz de imaginaciones que a menudo distorsionan los conceptos originales. Esto ha llevado a muchos a cuestionar la seriedad de la investigación sobre la Atlántida. ¿Es posible que el mito haya evolucionado tanto que se haya vuelto irreconocible, transformándose en una mera herramienta para el entretenimiento? En medio de este mar de críticas y debates, surgen figuras que desafían las normas establecidas. Investigadores independientes, arqueólogos apasionados y aventureros intrépidos continúan explorando los rincones más recónditos del planeta en busca de la verdad. Sin embargo, su trabajo no está exento de controversias. A menudo se les acusa de ser impulsados por la fama o el deseo de vender teorías sensacionalistas. ¿Qué motiva a estos buscadores? ¿Un amor genuino por la historia, o el deseo de dejar su propia huella en el relato de la humanidad? Así, el estudio de la Atlántida se convierte en un campo de batalla donde la ciencia, la fe y la imaginación chocan. Las críticas y controversias son inevitables en un tema tan cargado de simbolismo y misterio. Pero, a pesar de las sombras que rodean a la Atlántida, su legado persiste, como un recordatorio constante de que, incluso en la incertidumbre, hay belleza en la búsqueda del conocimiento. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, el interés por la Atlántida no solo se mantiene vivo, sino que florece, capturando la atención de investigadores y del público en general. ¿Cuáles son las nuevas preguntas que surgen en esta era de tecnología avanzada y descubrimientos inesperados? ¿Qué revelaciones nos esperan en el camino hacia lo desconocido? Esa controversia, marcada por la mezcla de admiración y escepticismo, no ha hecho más que avivar la llama del misterio que rodea a la Atlántida. En el siglo XXI, la leyenda de esta civilización perdida ha trascendido su origen platónico, convirtiéndose en un fenómeno global que continúa capturando la atención de investigadores, aventureros y el público en general. Pero, ¿qué es lo que nos atrae tanto hacia este enigma? ¿Es la posibilidad de descubrir un pasado olvidado o simplemente el deseo de encontrar algo más grande que nosotros mismos? A medida que nos adentramos en la era digital, la búsqueda de la Atlántida ha tomado nuevas formas. Las plataformas de redes sociales han permitido que millones compartan teorías,
imágenes y relatos de expediciones que, aunque a menudo basadas en especulaciones, han reavivado el interés por la historia de una civilización que, según las leyendas, alcanzó un esplendor inimaginable antes de ser tragada por las aguas. Documentales, podcasts e incluso videojuegos han transformado la narración de la Atlántida en una experiencia colectiva, donde cada contribución se suma al eco de su legado. Los investigadores modernos, armados con tecnología avanzada, han emprendido expediciones hacia los lugares que se han postulado como posibles ubicaciones de la Atlántida. Desde las profundidades del Océano Atlántico hasta las costas del Mediterráneo y los misteriosos parajes de América del Sur, la búsqueda se ha intensificado. Equipos de arqueólogos submarinos y oceanógrafos utilizan técnicas de mapeo con sonar y drones submarinos para explorar las profundidades, buscando signos de lo que podría haber sido una civilización avanzada. Sin embargo, ¿qué secretos aguardaban aún en las profundidades? ¿Podrían las corrientes del tiempo haber ocultado más que solo piedras y ruinas? La fascinación por la Atlántida también ha inspirado a nuevas generaciones de aventureros. Grupos de exploradores, tanto profesionales como amateurs, se han lanzado a la búsqueda de su El Dorado personal, impulsados por la idea de que podrían ser los primeros en descubrir lo que otros solo han soñado. Cada expedición es narrada como una epopeya, cada descubrimiento, por pequeño que sea, es celebrado como un paso hacia la revelación de un gran misterio. Pero, ¿cuántos de estos aventureros son guiados por la razón y cuántos por la pura fantasía? Mientras tanto, la comunidad científica continúa debatiendo sobre la veracidad de la Atlántida. Algunos académicos sostienen que la historia es un mero mito, un espejo de las aspiraciones humanas y un aviso sobre la arrogancia. Sin embargo, otros argumentan que la Atlántida podría haber sido una representación de una civilización real que existió, quizás incluso en la forma de la minoica en Creta. Este debate se convierte en un campo de batalla intelectual donde se cruzan la arqueología, la historia y la filosofía. Es posible que la Atlántida, aunque ficticia, encierre verdades profundas sobre nuestra propia civilización y su inevitable fragilidad. La cultura popular, por su parte, no ha dejado de nutrir la leyenda. Películas, series de televisión y novelas han tomado la narrativa de Platón y la han adaptado para resonar con nuevas audiencias. La imagen de una Atlántida utópica se entrelaza con temas contemporáneos como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la lucha por la igualdad. Podría ser que la historia de la Atlántida sirva como un espejo de nuestras propias luchas y anhelos. En un mundo en el que el futuro parece incierto, la búsqueda de la Atlántida se convierte en una búsqueda de significado en medio del caos. Sin embargo, a pesar de todas estas exploraciones y debates, aún persiste una pregunta que nunca deja de asomarse: ¿realmente existió la Atlántida? La respuesta a este enigma puede que nunca se encuentre, pero lo que es indudable es que su legado perdura, un faro de curiosidad que sigue guiando a quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. A medida que miramos hacia el horizonte de las investigaciones sobre la Atlántida, es esencial preguntarnos: ¿qué futuro nos depara esta búsqueda? Las posibilidades son infinitas y, en el siguiente capítulo, exploraremos las direcciones futuras que podrían tomar las investigaciones en un mundo cada vez más tecnológico, donde los misterios del pasado podrían ser revelados por las herramientas del mañana. Esa búsqueda por descifrar el legado de la Atlántida no ha cesado. A medida que el mundo avanza hacia un futuro cada vez más tecnológico, las posibilidades de descubrir más sobre esta civilización perdida se expanden como las ondas de un océano en calma, justo antes de una tempestad. ¿Qué nuevas revelaciones nos depara el horizonte? En un tiempo donde la ciencia y la tecnología convergen de maneras insospechadas, la leyenda de la Atlántida podría estar más cerca de ser desenmascarada que nunca.
Imaginemos un futuro donde los vehículos submarinos no tripulados, equipados con tecnología de última generación, exploren las profundidades del océano en busca de vestigios de esta civilización mítica. Con la capacidad de mapear el fondo marino con precisión milimétrica y la potencia de los algoritmos de inteligencia artificial, estos exploradores del abismo podrían ser la clave para desvelar lo que ha permanecido oculto durante milenios. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar lo que podríamos encontrar en las oscuras profundidades? ¿Podría la Atlántida, con todos sus secretos, resurgir de las profundidades para contar su historia? La arqueología submarina ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Las técnicas modernas permiten no solo buscar restos visibles, sino también analizar sedimentación y patrones geológicos que podrían ofrecer pistas sobre el antiguo esplendor de la Atlántida. Con cada descubrimiento, la antigua narrativa se reconfigura, empujando a los investigadores a replantear teorías y a cuestionar sus propias creencias. ¿Qué si en realidad la Atlántida no es un simple mito, sino una advertencia de un pasado que no hemos sabido escuchar? La digitalización de textos antiguos y el análisis de datos históricos también están transformando nuestra comprensión de la Atlántida. A través de técnicas de procesamiento de lenguaje natural, los investigadores pueden ahora examinar miles de documentos antiguos en busca de conexiones, patrones y referencias que podrían haber pasado desapercibidas en el pasado. Este enfoque innovador no solo reaviva el interés por la figura de Platón, sino que también abre la puerta a nuevas interpretaciones que podrían cambiar el rumbo de la investigación. ¿Qué sorpresas aguardan en esos textos polvorientos, esperando a ser leídos con ojos contemporáneos? En esta encrucijada entre historia y ciencia, la Atlántida se convierte en un espejo en el que reflejamos nuestras esperanzas y temores. Las discusiones sobre el cambio climático y la sostenibilidad han hecho que la historia de la Atlántida resuene con más fuerza que nunca. Al igual que esta civilización legendaria, nuestra propia sociedad podría enfrentarse a un colapso si no aprendemos de los errores del pasado. ¿Es la búsqueda de la Atlántida, entonces, una búsqueda de nosotros mismos? Un intento de comprender cómo podríamos evitar un destino similar al de aquellos que cayeron en la arrogancia y la decadencia. Además, las plataformas de realidad virtual y aumentada están comenzando a ofrecer experiencias inmersivas que permiten a los usuarios explorar reconstrucciones digitales de la Atlántida. A través de estas experiencias, el mito cobra vida y se convierte en un vehículo para la educación y la exploración. Podría ser que, al sumergirnos en estos mundos virtuales, estemos, de alguna manera, acercándonos a la verdad que se oculta tras la leyenda. A medida que nos adentramos en esta nueva era de exploración y descubrimiento, las colaboraciones interdisciplinarias se vuelven esenciales. Arqueólogos, oceanógrafos, ingenieros y expertos en inteligencia artificial deben unirse para desentrañar el misterio que ha cautivado la imaginación humana durante siglos. ¿Pueden las mentes brillantes de hoy ser la clave para abrir la puerta a un pasado que aún tiene mucho que enseñarnos? Sin embargo, en medio del entusiasmo, no debemos olvidar el escepticismo. La sombra de la duda siempre acecha a aquellas teorías que buscan encajar los fragmentos de la leyenda en un rompecabezas que, a menudo, parece no tener solución. Es posible que la Atlántida sea un enigma irremediable, destinado a permanecer como un símbolo de lo inalcanzable. En este mundo de incesantes avances tecnológicos, quizás la verdadera pregunta que debemos hacernos es si estamos listos para afrontar la verdad detrás del mito. Mientras miramos hacia el futuro, la Atlántida se mantiene como un faro que ilumina el camino de la curiosidad humana. La búsqueda de sus secretos se convierte en un viaje que trasciende el tiempo, uniendo la antigüedad con el presente y, tal vez, con un futuro aún por descubrir. Con cada ola que rompe en la orilla, el eco de la Atlántida resuena en nuestros corazones, recordándonos que el misterio nunca se ha ido del todo.
A medida que nos preparamos para explorar la siguiente dimensión de esta historia, nos adentramos en el uso de la Atlántida como metáfora, donde la pérdida y la decadencia se entrelazan con el potencial humano. ¿Qué lecciones nos pueden ofrecer esos ecos del pasado? Esa fascinación por el mito de la Atlántida no se detiene en su búsqueda física. Su eco resuena en los rincones más profundos de la psique humana. Más allá de las exploraciones de su existencia, la Atlántida ha evolucionado en un símbolo, una metáfora poderosa que representa nuestras propias luchas y aspiraciones. ¿Qué significa realmente esta civilización perdida en el tiempo? ¿Es solo una historia de un lugar que se hundió bajo las olas, o encierra algo más profundo sobre la condición humana? La narrativa de la Atlántida trasciende el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un espejo que refleja la pérdida y la decadencia. En la obra de Platón, la descripción de esta magnífica isla, con su avanzada tecnología y cultura, se entrelaza con un aviso sobre los peligros de la arrogancia y la corrupción. La Atlántida, en su esplendor, es un recordatorio de lo que podemos alcanzar, pero también de lo que podemos perder. ¿No es acaso un eco de nuestras propias civilizaciones, que en su apogeo se ven asediadas por la misma ambición que las llevó a la grandeza? A lo largo de los siglos, la imagen de la Atlántida ha servido como un símbolo de las utopías perdidas. Desde las páginas de la literatura hasta las pantallas del cine, su historia ha alimentado el imaginario colectivo, evocando la idea de un mundo ideal que se desvaneció. Pero, ¿qué nos dice esto sobre nuestras propias sociedades? Nos enfrentamos constantemente a la disyuntiva entre el progreso y la ética, entre la conquista y la preservación. La Atlántida, en su tragedia, nos invita a reflexionar sobre el costo de nuestras ambiciones. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alcanzar nuestros sueños, y a qué precio? La decadencia de la Atlántida también resuena en nuestra historia contemporánea. Las sombras de civilizaciones caídas nos acechan, recordándonos que, como la Atlántida, podemos ser víctimas de nuestra propia grandeza. Las crisis ambientales, las desigualdades sociales y las guerras son solo algunos de los indicadores de que la historia puede estar repitiéndose. La metáfora de la Atlántida se convierte en un llamado a la acción, nos instiga a detenernos y contemplar nuestra dirección. ¿Estamos, como los atlantes, en el precipicio de una catástrofe, o podemos encontrar un camino hacia la redención? Además, la búsqueda de la Atlántida simboliza el potencial humano. La persistente búsqueda de su ubicación real refleja nuestro deseo de descubrir lo desconocido, de desentrañar los misterios que nos rodean. La ciencia y la exploración han avanzado enormemente desde los días de Platón, y sin embargo, la Atlántida sigue siendo un enigma. Este deseo de desenterrar la verdad detrás del mito nos impulsa a seguir explorando, a seguir cuestionando. ¿Qué descubrimientos nos aguardan en las profundidades de los océanos, tanto físicos como metafóricos? La Atlántida también se ha convertido en un símbolo de lo que podríamos lograr si abandonáramos nuestras divisiones y trabajáramos juntos. En un mundo fragmentado, la idea de una civilización unida, donde la armonía y el conocimiento prevalecen, sigue siendo una aspiración valiosa. La historia de la Atlántida, entonces, no es solo una advertencia sobre la decadencia, sino también una luz que brilla sobre nuestro potencial colectivo. Nos recuerda que, a pesar de nuestros fracasos, siempre hay esperanza para la reconstrucción y el renacimiento. Al final, la metáfora de la Atlántida nos invita a mirar hacia adentro. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y sociedades, a considerar cómo nuestras decisiones afectan el futuro. ¿Estamos construyendo un mundo que valga la pena preservar, o estamos permitiendo que la decadencia nos consuma? En cada rincón de la historia de la Atlántida, resuena una pregunta esencial: ¿qué legado deseamos dejar? A medida que nos adentramos en el último capítulo de esta travesía,
es hora de reflexionar sobre la perdurable fascinación que la Atlántida ejerce sobre la humanidad. Este mito, eterno y cautivador, simboliza no solo la búsqueda de lo desconocido, sino también el anhelo de encontrar respuestas a preguntas que han atormentado a la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Qué significará la Atlántida para nosotros en el futuro? La historia aún no ha terminado de escribirse. A medida que cerramos este viaje a través de la historia y el mito, nos encontramos una vez más en el umbral del misterio que rodea a la Atlántida. En nuestro capítulo anterior, exploramos cómo esta legendaria civilización, con su esplendor y su trágica caída, ha resonado a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué es lo que realmente nos atrapa en esta narrativa de grandeza y pérdida? ¿Por qué la Atlántida sigue siendo un enigma que nos seduce y nos desafía? La fascinación por la Atlántida no se limita meramente a su existencia física, va más allá, hacia lo intangible. Este mito ha sido tejido en el tapiz de la cultura humana, simbolizando nuestro deseo innato de descubrir lo desconocido, de explorar las profundidades de la historia y la psique humana. En cada rincón del planeta, diferentes culturas han reclamado su propio eco de la Atlántida, reflejando sus aspiraciones y temores. Desde los antiguos griegos hasta los modernos soñadores, cada generación ha buscado respuestas en sus aguas misteriosas. Pero, ¿qué significa realmente este mito en el contexto de nuestra propia existencia? La historia de la Atlántida es, en esencia, una alegoría de la búsqueda de la perfección y el inevitable deslizamiento hacia la decadencia. A medida que las naciones y civilizaciones se levantan y caen, la sombra de la Atlántida nos recuerda que incluso las más grandiosas aspiraciones pueden ser arrasadas por la arrogancia y la avaricia. ¿No es esta lección atemporal un eco de nuestro propio tiempo, donde la humanidad se enfrenta a desafíos que podrían, si no se abordan, llevar a nuestro propio hundimiento? En los últimos años, hemos sido testigos del renacimiento de la exploración atlanteana. Investigadores y aventureros, armados con tecnologías modernas, han vuelto a examinar las profundidades del mar y los antiguos textos en busca de pistas que puedan desvelar el misterio. Pero, a medida que estas expediciones se desarrollan, surge una pregunta inquietante: ¿realmente deseamos encontrar la Atlántida, o tememos lo que podría significar su descubrimiento? La búsqueda puede ser un reflejo de nuestra propia lucha interna, un deseo de confrontar lo desconocido que reside no solo en el océano, sino también en nuestro interior. La Atlántida también ha trascendido su origen mitológico para convertirse en un símbolo de esperanza y de advertencia. En tiempos de crisis, se evoca su imagen como un faro que guía a aquellos que buscan un futuro mejor, un futuro que podría estar al alcance si aprendemos de los errores del pasado. Pero, ¿puede la humanidad realmente aprender de la historia, o estamos condenados a repetirla? La respuesta puede hallarse en la forma en que elegimos interpretar el legado de la Atlántida. Mientras reflexionamos sobre el impacto perdurable de esta leyenda, también debemos considerar el papel que juega en nuestra identidad colectiva. La Atlántida, con su promesa de un mundo ideal, se convierte en un espejo en el que proyectamos nuestras aspiraciones más elevadas y nuestras ansiedades más profundas. Cada vez que levantamos la vista hacia el horizonte, no estamos buscando, de alguna manera, una nueva Atlántida, un lugar donde la humanidad pueda florecer sin las sombras del egoísmo y la avaricia. Al final de nuestro viaje, la pregunta persiste: ¿qué secretos permanecen ocultos en las profundidades de los océanos y en los recovecos de nuestra memoria? La Atlántida nos recuerda que hay mucho más por descubrir, no solo en el mundo físico, sino en nuestro propio ser. La historia de esta civilización perdida es un recordatorio de que el conocimiento es un océano vasto y profundo, lleno de misterios y verdades que aún nos esperan. En este capítulo final, nos despedimos de la Atlántida, pero no de su legado. La historia de esta civilización perdida perdurará,
resonando en las mentes de aquellos que buscan respuestas en lo desconocido. Su mito eterno nos invita a soñar, a explorar y a reflexionar sobre nuestro lugar en el vasto cosmos. Así, mientras el agua sigue fluyendo sobre las ruinas olvidadas de la Atlántida, el eco de su historia permanecerá, un testamento del deseo humano de alcanzar lo inalcanzable. La verdad detrás de la Atlántida puede que nunca se revele por completo, pero su esencia continuará viviendo en el corazón de aquellos que se atreven a buscar, recordándonos que en cada búsqueda, en cada pregunta, reside el verdadero espíritu de la humanidad.